Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo conversatorio de Al Centro. En esta ocasión le hemos titulado Del concepto al chip, desafíos y perspectivas para la industria electrónica colombiana. Soy Lorena García, fundadora de la Red Colombiana de Electrónica y Semiconductores, y tengo el gusto de haber sido invitada a moderar esta sesión. Hoy tenemos el placer de contar con dos invitados que han estado realmente transformando la industria electrónica y semiconductores en nuestro país. Ambos son ingenieros electrónicos, con posgrados y con una amplia experiencia en este sector a nivel internacional y, por supuesto, nacional. Hoy nos acompaña entonces el ingeniero Javier Ardila, cofundador de OnSilicon, que es la primera casa de diseño de semiconductores en Colombia. Desde Bucaramanga, OnSilicon está abriendo camino al demostrar que el diseño de chips es posible en el país. Y también nos acompaña el ingeniero Leo Naranjo, es el Chief Technology Officer de Titoma, una empresa con casa matriz en Taiwán, pero con sede también en Manizales, especializada en el diseño y fabricación de productos electrónicos para mercados internacionales. Con Titoma, Leo ha liderado la creación de productos electrónicos robustos y competitivos, integrando diseño de hardware y software para clientes en todo el mundo. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, hoy vamos a Gracias a hablar ti, Lorena, por la entonces, invitación. gracias. Hoy vamos a hablar de la industria electrónica de semiconductores, que es un sector que es fundamental para el desarrollo tecnológico en todo el mundo y que ha estado dando mucho de qué hablar en los últimos años, sobre todo desde la pandemia. Pero antes de arrancar, pues un poco para ilustrar a qué nos referimos cuando hablamos de esta industria, pues bueno, básicamente la industria electrónica es el sector que se dedica al diseño, la fabricación y la comercialización de productos electrónicos. Esto va, por supuesto, desde los dispositivos de consumo, como nuestro teléfono celular, los computadores, también los electrodomésticos que tenemos en casa, los sistemas para automóviles. Hoy en día, la industria automotriz es una de las que más consume dispositivos electrónicos. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con equipos de procesamiento de información, comunicaciones, tecnologías médicas, automatización industrial, el agro o la agroindustria, entre otros. Básicamente, hoy toda nuestra vida está, digamos, rodeada de equipos electrónicos. La industria electrónica es parte fundamental de nuestras vidas y también de todos los sectores industriales. Dentro de la industria electrónica encontramos los semiconductores, también conocidos como circuitos integrados o más comúnmente como chips, que juegan un rol vital ya que son la base de los dispositivos electrónicos. Esto incluye los microprocesadores, pues el cerebro, digámoslo así, de los celulares y computadores, pero también pues sensores y todo otro tipo de componentes que son pues esenciales pues dentro de estos dispositivos tecnológicos. A nivel global, la industria de semiconductores hoy tiene un valor de más de 600.000 millones de dólares y se proyecta que en el 2030 alcance el billón de dólares, siendo uno de los mercados más dinámicos y en constante crecimiento. Esto ha sido impulsado principalmente por tecnologías emergentes como el 5G, por supuesto, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, los vehículos eléctricos, etc. Es un mercado que es principalmente dominado por grandes potencias tecnológicas como Estados Unidos, Corea del Sur, Taiwán, China, Japón, Europa en alguna medida. Y son estos gobiernos los que están haciendo muy grandes inversiones para convertirse en los líderes del sector. En Latinoamérica podemos destacar la participación de países como México y Costa Rica, pues claramente que se benefician mucho de su cercanía con Estados Unidos y que llevan también mucho tiempo desarrollando esta industria localmente, y Brasil, que también ha tenido muchas políticas, ha implementado muchas políticas en el país para desarrollar su industria local. En Colombia, pues esta industria aún se encuentra pues en una etapa inicial o en desarrollo, pero empresas como un Silicon y Titoma están liderando esa transformación al demostrar que desde Colombia sí es posible competir en este mercado global y contribuir con innovación local. Entonces, hoy nuestros invitados, Javier y Leo, nos van a compartir esa experiencia y su visión sobre el presente y futuro de la industria electrónica y semiconductores en el país. Entonces, para iniciar, pues para irnos como adentrando en los temas específicos que queremos conversar hoy,
Primero, me gustaría que nos compartan un poco de sus empresas, contarle al público cuáles son esas capacidades principales y a qué, pues, sus principales productos en este sector. Entonces, si quieres, Leo, comencemos contigo. Listo. Hola Lore, buena noche. Muchas gracias, qué pena que no te saludé ahorita. Bueno, Titoma es una empresa de diseño de productos electrónicos y manufactura en Taiwán, China y Colombia. Nosotros arrancamos como empresa en Taiwán por allá en 2001. Entonces estamos empapados y somos transversales absolutamente a todos los campos que tú mencionaste porque nosotros no tenemos nuestro propio producto. Nosotros ofrecemos el servicio de diseño y el servicio de manufactura de productos electrónicos. Desde el año 2012 iniciamos el diseño electrónico como tal. Antes éramos más orientados a la parte plástica y mecánica. Y desde 2017 nos aventuramos a abrir una oficina en Manizales, que si quieres un poquito más adelante te cuento más de esa experiencia. Y digamos que los resultados han sido positivos, tanto que desde 2023 iniciamos operaciones de manufactura en conjunto con otros aliados en Bogotá, Cali, Medellín. Y lo que nosotros ofrecemos es el servicio desde la idea hasta la producción de miles de unidades, incluyendo un servicio de postproducción. Y nuestra promesa de valor es tener cero fallas en campo, ¿cierto? Entonces nosotros encontramos maneras eficientes en costo y en tiempo de diseñar y manufacturar en Taiwán, China y ahora en Colombia dispositivos de muy alta confiabilidad. Lanzar estos ¿Estás en productos. Perdón. No, te preguntaba qué tipo de productos, para dar un poquito más de contexto. Listo, no, pues si bien nosotros nos enfocamos en productos de Internet de las Cosas, productos con procesadores de 32 bits y dispositivos de firmware embebido, la verdad no nos centramos en una sola área de la industria específica. Así que hemos trabajado en dispositivos automotrices, pasando por agriculturales y médicos también. En general, el tipo específico de producto es irrelevante para nosotros, pero se nos da muy bien todo tipo de dispositivos conectados, Sí, dispositivos que tengan Wi-Fi, Bluetooth, LTE y cualquier otro tipo de este tipo de tecnologías. Perfecto. Bueno, y Javier, decía yo ahorita, presentaba un Silicon como una casa de diseño de semiconductores. Cuéntanos qué es una casa de diseño de semiconductores y cuál es un poco la historia de un Silicon. Vale, Lorena. Entonces, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Bueno, formalmente, OnSilicon no es una casa de diseño. Ya te voy a explicar un poco qué es exactamente. Nosotros nacemos en el 2022, estábamos recién salidos del cascarón, pero OnSilicon, digamos que la idea de OnSilicon viene desde años atrás hasta que tomamos la decisión de iniciarlo, porque siempre fue un asunto de huevo y la gallina entre nuestro primer proyecto y tener la empresa consolidada. Eh, pero OnSilicon, nosotros somos también proveedores de servicios de diseño de circuitos integrados y digamos que un sector eh, bastante categorizado dentro de la gama de circuitos que ofrecemos. Entonces nosotros tenemos la capacidad de ofrecer servicios de diseño de circuitos integrados analógicos y de señal mezclada. Señal mezclada es analógicos y digitales, de cierta manera, ¿sí? Y que suelen conocerse como IPs o propiedades intelectuales. Nuestros productos suelen ser los diseños consolidados completos para alguna aplicación particular. ¿Qué aplicaciones? En el sector automotriz, en el sector del consumer electronics o electrónica de consumo, etcétera, ¿sí? No somos bueno, para hacer una casa de diseño, digamos el término más preciso, se refiere a cuando además pues de proveer los servicios de diseño, se tienen IPs propios. Es decir, en el momento en que nosotros diseñamos y se vuelve nuestro portafolio, ahí eso es más una casa de diseño. ¿Sí? Ok. Cuando diseñas un circuito integrado, pero lo vuelves parte de tu portafolio. En nuestro caso, no tenemos producto en nuestro portafolio. Tenemos productos que hemos diseñado para nuestros clientes. Y son los clientes quienes se quedan al final con esa propiedad intelectual. Nosotros ofrecemos el servicio de ingeniería en diseño. ¿Sí? Es básicamente lo que hace un SIM. Y pues como te comentaba, son diseños que suelen ser entre lo que denominamos mediana complejidad
enfocados, por ejemplo, podría comentar algunos circuitos que se usan bastante en aplicaciones de banda base, convertidores de datos, de pronto acondicionadores de señal, osciladores, etcétera. Ahí ya me meto un poquito en detalles técnicos, pero básicamente lo que hacemos es proveer servicios con dos modelos de negocio. Uno, básicamente, donde nos comprometemos, si el cliente requiere un producto determinado, un IP en este caso, asumimos toda la responsabilidad y entregamos el producto finalizado. Entonces, el cliente simplemente va a recibir y lo va a incorporar en su diseño final. Y el otro es consultoría. Actuamos también como consultores reforzando el equipo de trabajo de ese cliente que está en un proyecto. Allí nosotros digamos, nos liberamos un poco del management desde el punto de vista, ¿cierto?, del desarrollo del proyecto, pero aún así, pues mantenemos todo el soporte técnico y demás. Y cabe resaltar que cuando digo el cliente, no somos, digamos, que proveedores de un usuario final. Nuestros clientes son también empresas que desarrollan chips, que desarrollan sistemas de chips más complejos y vamos a, por mencionar algún ejemplo, de pronto hablar de Texas Instruments, digamos, eso sería como ejemplos de ese estilo. Y los clientes de estas empresas serían empresas como Titoma o tal vez como alguna empresa que desarrolla ya el celular, que une muchos chips de muchas compañías y voilà, se hizo el iPhone. Es decir, estamos lejos del usuario final, ¿sí? O sea, a eso me refiero cuando mencionamos. Entonces, básicamente un Silico es un proveedor de servicio de diseño de circuitos integrados. Gracias, Javier, porque ahí precisamente has mencionado, digamos, que claramente para hacer ese producto electrónico final, nuestro celular o cualquier otro de los que hemos mencionado ya, necesitamos muchas etapas, digamos, es una cadena larga, ¿cierto? Desde el diseño de un primer chip hasta llegar a ese producto final. ¿Cómo ves tú las oportunidades para el desarrollo de esa industria electrónica y de semiconductores en nuestro país? O sea, dentro de todas esas etapas que comprenden la cadena de valor, ¿dónde tendría Colombia más oportunidades de participar o sobre todo pues de brillar, ¿no? De tener un papel relevante. Bueno, ahí, pues generalmente cuando hablamos de oportunidades, en este caso, pues por el mapa o el escenario económico de Colombia, yo las oportunidades las veo justamente como esas potenciales oportunidades, ¿sí? Y los principales argumentos es lo que está sucediendo a nivel global en la industria. Entonces, eh, actores relevantes, expertos en el área, nos cuentan un poco de cómo está este mercado global. Entonces, por citar un ejemplo, tenemos a la CEO de AMD, Lisa Su, que el año pasado en la conferencia top de semiconductores, que es la International Solid State Circuit Conference, ella allí mostraba rápidamente cómo está creciendo a paso acelerado el desarrollo de microchips. Entonces, hablaba de 1954, tú tenías un desarrollo, un sistema complejo, era un radio de transistores con, sí, con cuatro transistores, y el último chip de computación de alto desempeño tenía 90.000 millones de transistores, ¿sí? Desarrollado en AMD. Es un crecimiento exponencial absurdo. Para tener una idea, 90.000 millones significa que si esparciéramos esos transistores en la población del planeta, a cada ser humano del planeta, por cada chip de AMD, le tocaría más de 10 transistores en su mano, ¿sí? Entonces el crecimiento es exponencial. Y ella junto coinciden en pensamiento con otro actor relevante que es TSMC, que es la mayor fábrica de chips del planeta, fábrica, ¿no? Y el vicepresidente de TSMC mencionaba, hey, ambos mencionaban algo muy interesante, la necesidad, bueno, hablando del asunto económico y demás, pero la necesidad del talento humano en diseño de hardware debido a lo que se viene con la inteligencia artificial, ya que es como un término que ahorita ha cogido bastante fuerza. Se habla de un mercado global, como tú lo mencionaste, más de 60.000 millones de dólares y de 1 billón de dólares para el 2030, pero haciendo un fraccionamiento rápido de lo que sería ese billón de dólares, 40% se estima que va a estar relacionado a computación de alto desempeño, 30% en dispositivos móviles, 15% en sector automotriz, ¿cierto? 10% IoT y el resto. 10% en sector industrial, 10% en sector servicios, 10% en sector de servicios, 10% en sector de tecnología, 10% en sector de servicios, 10% en sector de tecnología, 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 10% en sector de tecnología
en otras cositas. Eh, y eso, y eso combinado con cuando desagrega uno ese ponqué, ¿cierto? En la cadena de valor de los semiconductores que implica diseño, fabricación, manufactura, testing, etcétera. Lo que es la parte de diseño o las empresas que desarrollan diseño sin fábrica, lo que se conoce como fabless, van a tener una participación del 60%, ¿sí? Entonces, definitivamente, esa necesidad de ingenieros, lo que el sector o el mercado de la electrónica global en todas sus áreas, porque tú los puedes ver por las áreas que quieras, está creciendo y va a crecer de manera exponencial, va a demandar ingenieros. Colombia tiene una economía, diría yo que desde el punto de vista tecnológico bastante balanceada, donde hay un buen margen para para intentar participar y balancear un poco. Entonces yo veo una fuerte oportunidad justamente en el desarrollo y digamos que en el diseño de electrónica en general, de tecnología de alto impacto, que como tú bien mencionas, nos rodea todos los días, es decir. Entonces yo sí veo una fuerte oportunidad por lo que nos grita el mundo, por nuestro marco económico de manera general, en cuanto a esta temática. Listo, o sea, entonces tenemos las capacidades de hacer diseño de semiconductores que estábamos hablando, pues esas son las piezas, digamos, que conforman esos productos electrónicos. Pero hablando de producto electrónico, Leo, ¿tú qué piensas que son nuestras oportunidades desde el país? No, el escenario es muy interesante por lo que decía Javier, y es que la electrónica global se despertó desde hace 5 años para acá. Veníamos de 15 años que solo se hablaba de smartphones y tablets y dispositivos de electrónica de consumo y veníamos parados. Y este boom de la inteligencia artificial de repente arranca a demandar una cantidad de diseño de ahí para abajo y eso está arrastrando todo. Tu celular ya es mucho más inteligente, entonces el sensor que ya está en tu casa también es mucho más inteligente y necesitas algo que ya no se conecte, sino que te haga computación en el borde, por ejemplo. Entonces toda la industria de repente dijo, bueno, venga que esto, la inteligencia artificial lo que está abriendo es una cantidad de puertas que teníamos cerradas y nos está dando nuevas oportunidades para trabajar. ¿Qué pasa entonces? Hay una demanda enorme por diseño electrónico a nivel mundial. Hay otros temas geopolíticos que están también poniendo en discusión dónde manufacturar, porque antes era indiscutiblemente China y ahora todo esto que está pasando indirectamente es porque China ya no es tan popular, ¿cierto? El dicho en la industria es ABC, que es Anywhere but China, y eso es lo que todo el mundo se está intentando mover. ¿Qué estamos viendo nosotros? Efectivamente, a nivel global, los jóvenes no quieren estudiar ingeniería, no quieren estudiar cualquier carrera asociada a las ciencias. El, y lo que está pasando, mientras que en Colombia tenemos una tasa de desempleo de doble dígitos y muchos de los desempleados son buenos ingenieros. A nosotros lo que más nos ha impactado de trabajar en Colombia es eso, es el talento humano y es la calidad de ingenieros que hemos logrado cultivar. Aparte de eso, Colombia pues tiene unas ventajas importantes cuando hablamos de diseño, de cualquier tipo de diseño, y es que estamos en la misma zona horaria de Estados Unidos, estamos con un idioma que es atractivo. De hecho, hoy en día hablar español es algo atractivo y que nos permite mejorar el nivel de inglés para interactuar con clientes en Europa y en Estados Unidos mucho más fácil que países asiáticos, por ejemplo. El costo de vida en Colombia es más bajo. Eso nos permite ser competitivos. Es más, uno puede diseñar y manufacturar siendo más eficiente en costo en Colombia que si uno se lleva esa manufactura a China, razón por la cual estamos trayendo gran parte de esa manufactura. Y en parte también el tema de que los productos chinos tienen aranceles de importación a Estados Unidos. Entonces, eso nos da una pequeñita tormenta que nos da oportunidades muy interesantes para pensar en la viabilidad de hacer diseño y manufactura en Colombia. Y yo te lo decía alguna vez que hablamos antes, es que nosotros estamos en Colombia solo porque somos colombianos, ¿cierto? Porque las condiciones como tal del mercado para crear empresa en Colombia, para traer electrónica, para hacer contratación, la tributación, la aduana, la logística, todo se puede mejorar, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las oportunidades? Yo creo que en un mundo ideal, uno diría, devolvamos el tiempo 20 años y empecemos esta discusión de semiconductores hace 20 años para hoy estar participando de la discusión, porque el problema es que hoy no estamos invitados a participar en la discusión porque no hemos empezado, ¿cierto? Hay muchas formas de comenzar. Pudiéramos hablar de lo que hace Javier y lo que hace Titoma, que es básicamente exportar servicios de diseño. Pero yo creo que verdaderamente hay oportunidades, por todo lo que te contaba antes, para hacer un impacto más fuerte.
¿cierto? Para que Colombia se vuelva un país de base tecnológica mucho más fuerte, que nos permita tener una economía más madura, que no seamos tan primarios, que seamos capaces de meter un poco más de valor agregado en todos los eslabones de la industria. Yo creo que por ahí va. Y este es el momento para hacerlo de nuevo, porque todo el advenimiento de la computación avanzada está abriendo todos estos escenarios para estas discusiones. Completamente de acuerdo. Este es el momento y las condiciones del mundo se están dando para que Colombia aproveche la oportunidad o tal vez se quede por siempre por fuera, ¿no? Pero uno de los temas que más salen a relucir, por ejemplo, Estados Unidos está invirtiendo $50 millones en fábricas y en mejorar su infraestructura, pero todos los días la noticia es, nos hace falta talento humano, ¿no? O sea, una cosa es tener el recurso para el edificio, otra cosa es tener la gente que pueda trabajar en la industria. En Colombia, digamos, la profesión más cercana pues sería la ingeniería electrónica y hoy más o menos hay unos 20.000 y es un número que se ha mantenido en los últimos años, 20.000 estudiantes de ingeniería electrónica y en promedio se gradúan unos 3.000 ingenieros electrónicos cada año. Tú tienes algunos de ellos contratados en tu empresa en Manizales. ¿Cómo has visto tú ese desarrollo de ese, ¿sabes? ¿Cómo está el talento? Así muy rápidamente, ¿está el talento humano preparado para realmente entrar a esta industria? Hay talento, hay condiciones. El ingeniero colombiano es un diamante en bruto. Eh, por muchas razones que se nos diría muy largo revisarlas, básicamente nosotros tenemos ingenieros buenos, creativos, que son capaces de enfrentarse a retos grandes. Y creo que eso, de todo lo que hemos hecho en Colombia, de ese experimento que empezó en 2017, es lo que más nos ha impactado positivamente, que nosotros hemos logrado llevar ingenieros desde cero hasta diseño electrónico de clase mundial en marco de un año, con un entrenamiento relativamente sencillo, ¿cierto? Eh, yo diría que es necesario el entrenamiento, es necesario mejorar las condiciones en general para ese entrenamiento, pero claramente el resultado es bueno. Y yo creo que la mejor de las pruebas es la cantidad de ingenieros electrónicos colombianos que trabajan en grandes empresas fuera de Colombia, en Samsung, en Apple, en Intel. Y la razón es que ellos detectan lo mismo que nosotros hemos detectado. El ingeniero colombiano es un ingeniero inteligente y que tiene buen fundamento, que le falta pulir y le falta el manejo de esas herramientas específicas para la industria, pero aparte de eso es excelente para iniciar. La otra prueba es la cantidad de desarrolladores de software que hay, que son ingenieros electrónicos y que como no hay una industria electrónica les toca desarrollar software. Pero sí, en resumen tenemos excelentes ingenieros que se tienen que ir del país, como se fue Javier, como me fui yo del país también, o que se vuelven profes como tú, o que les toca ir a programar por necesidades, obviamente, pero es porque la industria no existe, ¿cierto? Pero la materia prima claramente está ahí. Tal cual. Y en el caso específicamente del diseño de circuitos integrados, Javier, tú tienes una experiencia, digamos, muy específica con la formación desde la Universidad Industrial de Santander, que han hecho grandes avances. ¿Cómo ves nuestro potencial en la industria de semiconductores? Bien. Sí, ahí estoy bastante de acuerdo con lo que menciona Leo al respecto del talento o de nuestros ingenieros. Definitivamente, eso es indiscutible, ¿sí? Son ingenieros bastante bien formados. En el caso particular de semiconductores, digamos que, como tú mencionabas, de pronto puedo hacer comentarios específicos de lo que conozco y es el caso de la Universidad Industrial de Santander. Y allí hemos podido demostrar también en esta pequeña escala lo que ya se ha mencionado antes, es decir, nuestros ingenieros definitivamente se ubican para darles algunos números, digamos, dentro de esa torta de egresados, alrededor del 11%, 12% se van para la academia, o sea, terminan alguna maestría, un doctorado en el exterior, y el resto, ¿cierto? El 87%, 88% se ubica en industria, y se ubica en muy buenas empresas, o sea, estamos hablando de Apple, y te estoy hablando números solamente de allá de la UIS. Eh, entonces, sí, definitivamente ellos tienen, pues también por el proceso que se ha llevado particularmente allí, salen con muy buenas bases, tienen las habilidades que se buscan, las habilidades industriales en este caso, que son bastante apetecidas en el sector. Yo casi que me canso de escuchar cuando
es cuando, por ejemplo, invito a participantes externos a que conozcan un poco más de cerca también esta formación, y pues porque eso motiva bastante a los estudiantes, ¿no? Y el feedback es bastante positivo, es qué chévere ustedes están haciendo eso, qué chévere que este nivel de formación ya lo estén llevando al pregrado, ya lo estén llevando, le están dando mucho más fuerza en una maestría y demás, ¿sí? Entonces, eh, y en general, allá hablando del programa como tal, que es otra cosa que les menciono a los estudiantes, y es que el ingeniero electrónico de Colombia se ubica, o sea, ellos sí se van a ubicar laboralmente. Ahora, la pregunta es en qué se ubican, ¿no? ¿Por qué? Porque es formado, yo diría que es un de todito, o sea, el ingeniero electrónico sabe hacer, inclusive le está quitando el trabajo a ingenieros de software, ¿sí? Porque muchos de ellos se ubican en la industria de software. ¿Por qué se ubican allí? Bueno, tal vez eso es atractivo desde el punto de vista económico, eso también es otro factor interesante a resaltar. Eh, y pues lo que mencionaba también Leonardo, es decir, acá el ecosistema de electrónica de hardware no está todavía consolidado y no es representativo y por tanto no absorbe toda esa cantidad de ingenieros. Hace como unos 7, 8 años más o menos, había un numerito interesante, ahorita me disculpan, se me va la memoria, del número de ingenieros egresados del país per cápita, es decir, población bueno, digamos que por población de habitantes, y ese número llegaba a ser más alto que inclusive el de Corea del Sur, donde Corea del Sur el ecosistema económico está definitivamente soportado sobre la industria electrónica. Entonces, esas son cosas que lo ponen a pensar a uno, ¿no? ¿Dónde se están ubicando nuestros ingenieros? ¿Cuál es el campo de acción? ¿Sí? Pero definitivamente creo que no está en discusión el talento. Cuando el ingeniero se enfoca, sobre todo el colombiano y en general el latino, diría yo, son ingenieros muy bien formados. Ahora, preparados para lo que se viene desde el área, desde el punto de vista semiconductores, yo diría que tenemos que prepararnos, ¿sí? Tenemos que prepararnos para lo que se viene. Y hay que montarnos en esa, digamos que, Hola. tendencia global bastante marcada, ¿sí? Y otra cosa también, eh, hay que tener visibilidad. A veces también eso es importante, digamos, que tener la visibilidad de que Colombia empiece a ser un país que desarrolla, un país que ofrece tecnología. Porque a veces, por ejemplo, si no se tiene la visibilidad, no se tiene la credibilidad. Y toma probablemente, y lo mismo en Silicon, cuando se presenta a un cliente, probablemente sería más fuerte si yo digo, Silicon está ubicada en Estados Unidos, Silicon es surcoreana, ¿sí? Estando haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, digamos, para no salirme tanto allí de la pregunta, sí, ese sería como mi comentario al respecto, Lorena. No, y ustedes son precisamente una prueba de que el talento en Colombia existe y así como lo mencionaba Leo hace un rato, son unos creyentes de nuestro país, porque ya ustedes salieron y decidieron regresar, ¿no? Eh, ¿Por qué creen ustedes que es tan relevante apoyar esta industria electrónica? O sea, ustedes le están apostando desde las dos áreas que hemos hablado, diseño de semiconductores, desarrollo de productos. ¿Por qué creen que sería en realidad relevante para Colombia apostar por esta industria, ¿no? ¿Cómo podemos impactar no solamente pues, a las empresas, sino cómo esto también impacta a la economía del país o en qué otras áreas nos beneficia? Bueno, eh, esa pregunta de todas es bastante interesante. Voy a hacer un comentario breve, personal, pero que también yo sé que comparto con mis colegas y demás. Son transformaciones de país, ¿sí? Es fundamental. Yo siempre he querido, y mis colegas desde el punto de vista de un Silicon, hacer transformaciones de país. Y Colombia, como mencionaba en un comentario anterior, pues su mapa económico, por ejemplo, es un país que está al servicio de productos primarios, por ejemplo, hidrocarburos. Definitivamente, la economía aquí lo mueven los hidrocarburos y los hidrocarburos primarios, ni siquiera refinados, ¿sí? Entonces, para que tengas una idea, según el Observatorio de Economía, de la complejidad de la economía del MIT, eh, lo que más exporta Colombia o lo que más exportó en el 2022 fueron hidrocarburos, en su mayoría crudos.
alrededor de unos 65.000 millones de dólares fue la cantidad de dinero en general en las exportaciones. En las importaciones compramos casi un 30% de tecnología. Y, o sea, el mapa cambia completamente. Nosotros exportamos muy poquita tecnología, pero compramos mucha tecnología. Y eso es importante traerlo, digamos, a la discusión, eh, porque quiere decir que Colombia es especialista en productos primarios. Los productos primarios, como mencionaba Leo, tienen poco valor agregado. Es difícil sostener una economía de alta complejidad. Hay indicadores que miden la complejidad de la economía y son basados en el impacto tecnológico, ¿sí? El ejemplo que yo suelo hacer cuando explico este tipo de asuntos es, pues es un ejemplo pintoresco, pero funciona bastante bien. Imaginemos que estamos en este auditorio y dividimos a nuestro público en dos mitades. Y una mitad van a ser los productores de papas, por decir un ejemplo de materia prima. Y la otra mitad, los productores de celulares o iPhones, ¿sí? Y yo les digo a cada grupo que su economía va a estar basada en eso. Entonces vamos a hablar sobre qué impactos tiene, ¿cierto? En su país, una economía basada en papas contra una economía basada en iPhones. Bueno, digamos para ilustrarnos los tantos puntos, porque tampoco soy, o sea, no estoy aquí haciendo de gurú de economía ni nada más. Y y rápido, pues aparece este problema de cuánto nos cuesta, cuántas papas vamos a tener que producir para comprar un iPhone, ¿sí? Y además, más allá de eso, ¿qué genera, qué ecosistema económico genera la producción de esas papitas? Es decir, ¿qué necesitas? Entonces, cuando hago esa pregunta, salen respuestas de tipo, pues, bueno, el señor que sepa, ¿cierto? Conozca todo el proceso del sembrado de las papas, tierras, ¿cierto? Y demás. Pero son limitadas las respuestas allí. Cuando vamos a un producto de alta complejidad, pues tú necesitas también el señor que hace papas, ¿cierto? Porque necesitamos comer, pero además de eso, necesitas ingenieros de materiales, ingenieros mecánicos, ingenieros de diseño industrial, ingenieros electrónicos, ingenieros de software, y si no los tienes, tienes que crear todos esos ecosistemas, y eso mueve la economía, eso genera empleo, eso dinamiza y aumenta la complejidad económica de un país, ¿sí? Entonces, para darte otra cifra interesante, del dinero que se exporta, 2,7% está asociado a tecnología. Y del dinero de las importaciones, o sea, de lo que compramos, que es más de lo que exportamos, es decir, si fuéramos una casa, estamos comprando más de lo que invertimos, ¿cierto? Eh, es el 30% lo que compramos. Es decir, una década, ¿cierto? 10 veces más. Compramos 10 veces más tecnología de la que... Entonces yo creo que ahí hay un desbalance fuerte, hay una ventana donde podríamos aprovechar, donde podríamos correr un poquito la balanza, ¿sí? Entonces definitivamente ahí es donde está la oportunidad. Es un impacto no solo económico, sino también transformador, transformador inclusive pues, en una economía que las economías que tienen estos indicadores de complejidad altos y existe ese número, indicador de complejidad, tienden a ser economías donde la calidad de vida es mejor, ¿sí? Pues precisamente donde se mueve, digamos, este tipo de desarrollos, tiende a ser una economía donde la calidad de vida es mejor. Entonces, yo creo que sí hay un impacto bastante fuerte por lo que mencionaba y bueno, aquí finalizo un poco mi comentario, si no me quedo hablando otro montón. Gracias, Javier. Leo, ¿qué opinas? No, no, completamente de acuerdo con Javier. Te lo resumo de esta forma. Yo tuve la fortuna de vivir en Taiwán desde 2009 hasta la pandemia, casi que tiempo completo, pues excluyendo los viajes aquí entre las dos oficinas, la de Manizales y la de Taiwán. Y Taiwán es un país que gira en torno a la electrónica. Taiwán es lo que es por diseño y manufactura de productos electrónicos que escaló a muchas otras tecnologías que salen de ahí. Y en Taiwán, si tú no estás involucrado en electrónica o alguien de tu familia no lo estás, tú conoces a alguien, tú miras a alguien aleatoriamente en la calle y de una u otra forma están involucrados en electrónica de alguna manera. Y entonces vivir 10 años en una sociedad que es producto de eso confirma absolutamente todo lo que dijo Javier, ¿cierto? Taiwán tiene una clase media enorme, una desigualdad social muy baja, tiene problemas geopolíticos que son completamente ajenos al desarrollo que ellos han tenido
un desempleo fundamentalmente inexistente y unos indicadores de desarrollo de recursos humanos y deseados por Estados Unidos o por o cualquier país europeo. Entonces, sí, la industria electrónica puede llegar a generar empleos de muy alto impacto y mi punto más importante, que lo vuelvo a decir, es que la inversión necesaria para hacerlo es baja. Hoy en día es más fácil que nunca hacer diseño electrónico, es más barato, es más rápido y yo vuelvo a mi punto. Cualquier empresa en Colombia que se siente a hacer un análisis juicioso de qué está importando se va a percatar que sin gran esfuerzo puede manufacturar al mismo nivel, si no es más barato y más rápido en Colombia que en otros lugares. Ese tipo de análisis que hoy en día son válidos, que hace 15 o 20 años tal vez no, yo creo que cambian el panorama un poco, ¿cierto? O sea, que tú vayas a cualquier empresa tradicional colombiana y le diga, venga, usted sabe que si usted incrementa el valor de su producto por $2, solo $2, usted lo puede conectar a Wi-Fi. Eso vale un dispositivo conectado a Internet hoy en día, necesita un módulo Wi-Fi de $2 y ya. Y usted necesita un pequeño equipo de ingeniería en su empresa o una empresa que le preste ese servicio para hacer eso. Y usted, su producto sube 5 niveles de complejidad y lo que usted le puede ofrecer a sus usuarios finales es radicalmente diferente. Em, el software se está volviendo más económico también. Hay alternativas de software libre para hacer ese diseño. Entonces sí, de nuevo, insisto con que es el momento adecuado para darnos cuenta, uno, que estamos muy atrasados en industria electrónica, en gran parte porque es difícil hacer empresa en Colombia y si no lo hacemos en este momento, quién sabe cuándo, pero dos, es más fácil que nunca hacer electrónica y todos los resultados de ese diseño electrónica van a ser positivos y van a tener un impacto significativo a nivel país. Yo me permito agregar en eso y es que también nos da la posibilidad de hacer una electrónica mucho más adaptada a nuestro contexto nacional, ¿no? Más que responda a las necesidades. A veces importar algo de otro país Claro, que fue pensado en unas condiciones diferentes es más difícil de adaptar que haberlo desarrollado localmente. Muy bien. tienes toda la Pero, razón. No, no, no. pero, dime, adelante, Javier. No, no, termina tu idea. No, ya. Ah, ok. No, sí, digamos un poco lo que mencionabas, definitivamente no somos independientes tecnológicamente. Eso se vuelve hasta inclusive un problema de seguridad nacional, ¿no? No tenemos independencia tecnológica. Pero bueno, no voy a entrar en esos temas allí. Lo que quería recalcar era, por proyecciones, según Kevin Shang, que es el vicepresidente de TMCNC en la conferencia de este año, por proyecciones al 2030, él recalcaba una cosa que me llamó mucho la atención, es el efecto multiplicativo de esta industria. Y eso tiene que ver con la transversalidad. Sí, es una industria que permea toda nuestra vida, como arrancaste el discurso el día de hoy. Entonces él decía, miren, nosotros partimos de ese billón de dólares proyectados para el 2030, ¿sí? Pero de ese billón de dólares, eso viene apenas digamos que un 25% es asociado a Foundry. Entonces, pues él lo recalca de Foundry, pues porque TSMC es una Foundry. Pero él dice, eso es solo semiconductores, solo tiene que ver diseño de chips. Pero la economía de la ingeniería electrónica supera los 3 billones de dólares. Superará, perdón, superará en el 2030 los 3 billones de dólares. Pero eso es la industria electrónica, o sea, es decir, chips más el diseño electrónico. Pero la economía de tecnología, que sería, ¿cierto? Estoy escalando los niveles de abstracción. La industria de la tecnología superará los 12 billones de dólares. ¿Sí? Y los 12 billones de dólares ya se acerca o roza el 10% del Producto Interno Bruto mundial para la época. Es decir, a más de 140 billones de dólares. Es casi que el 10% de la economía del planeta lo van a mover la industria de la tecnología. Entonces eso ya a pensar que definitivamente, y hay indicadores económicos también, cuando se mueve la tecnología, se mueve justamente la calidad de vida de un país y pues, bueno, lo que ya hemos mencionado aquí en este discurso. Bueno, para ir cerrando, pues ustedes saben que hace recientemente, pues el senador David Luna, apoyado por un grupo importante de congresistas, radicó el proyecto de ley 047 para el fomento de la industria electrónica y de semiconductores en Colombia. Quisiera saber qué piensan ustedes sobre esta iniciativa y qué aspectos creen que son esenciales para asegurar que la ley realmente impulse el crecimiento que queremos de esta industria y no se quede pues solo en el papel. Leo.
Bueno, bueno, no, pues con la aclaración que no somos ni economistas ni tenemos experiencia en leyes, y te lo decía, es la primera vez que estamos en esta posición. Pues por un lado me parece fantástico que la iniciativa exista. Nunca creí, sinceramente era muy pesimista de la industria electrónica en Colombia, entonces jamás creí que esto iba a pasar, algo como esto. Y sin duda es un primer paso muy importante por lo que yo te decía, porque hasta el momento Colombia es un espectador, ¿cierto? Hay potencias y ni siquiera hay que ser un país del primer mundo para estar haciendo algo respecto de la tecnología electrónica alta. Colombia claramente no lo está haciendo. Entonces, lo que necesitamos es por lo menos condiciones logísticas para competir. Y yo siento que este proyecto de ley le pega a eso, ¿cierto? Nosotros tenemos un sistema aduanero logístico que deja muchísimo que desear. La electrónica a cualquier nivel, sea producto final, sea semiconductor, procesador, tarjeta de circuito impreso, se vive en tiempo real. Tú vives de horas de diseño. El tiempo de entrega de un producto tuyo te puede destruir completamente un producto. Entonces, el hecho de que se cayó el sistema aduanero de la DIAN por 3 o 4 meses y hay que explicarle a un cliente que no podemos tener un certificado de origen, el tipo de tiempos de respuesta que tú necesitas para casi que cualquier proceso. En Colombia se volvió paisaje que tú necesitas un consultor para todo. Entonces tenemos que declarar renta, hay que traer el contador y hacerla que nos haga la declaración de renta, porque ¿cómo te ocurre declarar renta tú solo? Porque hay que navegar un sistema que tiene una burocracia verdaderamente alta. Así no puntuemos particularmente alto a nivel mundial en burocracia, verdaderamente lo tenemos. Y de nuevo, se nos volvió paisaje navegar todas estas dificultades. Entonces, yo creo que este es un primer paso muy interesante. A mí me gustaría ver a largo plazo que pudiéramos desarrollar algo parecido a lo que pasó con la ley del fomento de las energías renovables, que hoy en día está dando frutos muy interesantes y que está permitiendo que empresas hagan inversiones muy significativas en paneles solares, por ejemplo, qué sé yo, en vehículos eléctricos. Si nosotros somos capaces de que este es el primer paso, que nos permita mejorar eso y nos deje competir, Colombia tiene muchas oportunidades y tiene talento humano para llegar allá, para por lo menos estar en la conversación. Entonces, quién sabe hasta dónde seamos capaces de llegar. Lo que sí es claro es que si no empezamos, definitivamente no vamos a llegar a ningún lado. Así es, gracias, Leo. Javier, ¿qué opinas? Oh, chéverísimo, chéverísimo. A mí me recuerda inmediatamente a los programas que ha eh, en el pasado implementado Brasil, que es un caso de éxito y lo tenemos allí al lado, y que ha permitido el desarrollo de esta industria en este país. ¿Sí? Desde hace varios años ellos han trabajado iniciativas similares. ¿Sí? Yo tuve la oportunidad de leer un poco el documento que mencionas y yo recuerdo que leyéndolo, pues nosotros acá pensábamos, esta industria, más aquí en el país, todo el mundo se conoce con todo el mundo. Y al leerlo decíamos, qué chévere porque estos datos, esta información, este contexto, me parecía chévere como está reportado allí. Yo decía, ¿quiénes habrán sido? Y yo decía, estos están bien informados, están bacanos. Y no me recordaba muchísimo lo de Brasil, lo que pasó en este país, ¿sí? Y yo creo que este es un inicio al camino hacia esa complejidad de la economía que hablábamos, ¿sí? Hacia la participación. Y pues definitivamente hay que recalcar que es importante que yo creería que resaltar algunos aspectos que deben tenerse en cuenta o que van a ser de bastante relevancia en el desarrollo de este proyecto de ley. Inclusive nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una realimentación y demás. Pero aquí básicamente yo lo resumiría en incentivos de inversión, que allí se exponen, ¿cierto? Reconocer la importancia de incentivos y de esos facilitadores para las empresas de tecnología a nivel nacional, pero también extranjeros. No descartar que pues, eso motiva y eso impulsa la inversión extranjera. Definitivamente, fortalecimiento de la educación e investigación. De nuevo, eso dispara, como mencionaba, pues justamente esos disparadores de la dinámica de la economía compleja. Entonces, eso va a fortalecer, invertir en la formación de ingenieros especializados, ahora con estas habilidades que demandará, ¿cierto? Ya habilidades dentro de un contexto más interesante, pues, con un objetivo más particular y fortalecer los programas de investigación en universidades pues, para que se desarrolle este tipo de talento humano, ¿sí? Me parece fundamental, digamos, y tiene que ver con este segundo punto, que se establezca un puente sólido entre la academia y la industria. Cuando los dos, porque a veces, y ya me parece, yo inclusive les digo a los profes,
de donde tengo la oportunidad de ser profesor también. Yo le decía, yo no concibo un programa de tecnología como el de nosotros, porque es un programa de una tecnología donde los profesores sean profesores de textbook, o sea, de libro. El profesor tiene que ser alguien que haya rozado la industria, que venga y nos, ¿cierto? Y también a veces es eso, porque a veces aprendiendo, a veces suele ser puede ser bastante grande esa separación a veces que existe entre algunas universidades, algunas instituciones académicas con respecto a la industria. A mí me parece que esto es clave que se fortalezca y un programa de este estilo digamos, lo, lo propone basado en lo que te digo, interpretamos del documento y demás. Y debe ser definitivamente, pues, estamos hablando de un proyecto de ley, entonces, una política a largo plazo, porque es una política que necesita cohesión interinstitucional, ¿sí? Entonces, eso me parece como los puntos claves. Y bueno, ahí además el punto bonus que acabo de recordar, que se cuide la inversión para que vaya a parar en actividades, en estrategias, en programas, en lo que sea, pero que vaya a parar y a impactar realmente iniciativas que apoyan eso, ¿sí? Yo lo digo porque, o sea, se debe cuidar que el desarrollo vaya en esta dirección. Y pongo un ejemplo también un poco exagerado, pero alguna vez hace un tiempo acá en Bucaramanga hacíamos el ejercicio de hacer un mapeo mm, de empresas que se categorizaban según Cámara de Comercio como hardware y salían un montón, hardware electrónico. Pero uno miraba, o sea, qué interesante, o sea, que hay un montón de gente, un montón de diplomas, de circuitos, ¿sí? Pero cuando uno iba a mirar, pues claro, tenía la palabrita hardware porque vendían carcasas para celular, ¿sí? Las- los protectores de celular o el repuesto de la batería, o sea, cargadores, etcétera. Y, ok, eso hace parte también, o sea, queriendo o no, pues eso también hace parte. Pero hay que saber, hay que tener un buen monitoreamiento para que no ocurra ese tipo de cosas, ¿sí? La inversión sea bien usada y eso implica que haya mucha participación y pues también, o sea, que todo eso está plasmado en el proyecto de la idea, que esto es básicamente que resumiéndolo, estos estudios que se deben hacer, de estos cuidados que se deben y monitoreamiento de esa inversión. Entonces, esos son como los puntos que me parecen como fundamentales a resaltar de esa iniciativa. Y qué bacano que se esté hablando de eso. O sea, eso, como mencionaba alguna vez con Lorena, puede que no resulte en nada, y con Leo también creo que lo mencioné alguna vez. Después que puede que no, sí, es un proyecto de ley, todavía no es ley, pero esa es la primera vez en mi corta vida que estamos teniendo estas discusiones. Para mí también era como algo como que estaba todavía fuera del alcance de Sí. esta vida. Bueno, esperemos que sea una realidad, confiemos que el proyecto va a tener pues el apoyo y que sobre todo pues también gracias a personas como ustedes que demuestran que es posible, yo creo que esto realmente va a llegar a oídos de nuestros congresistas y van a apoyar pues muchísimo pues esta industria. Se nos está acabando pues el tiempo, entonces pues no me queda más sino pues darle las gracias pues a Javier y a Leo pues por este tiempo, por acompañarnos en esta sesión, por supuesto al centro por hacer realidad pues este espacio de conversación, por permitirnos traer este tema tan relevante para el país. En realidad yo creo que quedamos pues muy motivados con el potencial que tenemos desde Colombia, ¿no? Para convertirnos en actores importantes de la industria, al menos estar pues en el mapa y esperamos en realidad que el país le siga apostando al desarrollo tecnológico y a la soberanía tecnológica. Muchísimas gracias. Feliz noche.